Saludos a todos. En esta ocasión resolveremos los problemas de álgebra de este examen de admisión de la Universidad Nacional de Piura correspondiente al área de letras. El primer problema que tenemos es un problema de teoría de exponentes. Tenemos radicales y tenemos como bases de potencias 256, 4, 64 y otra vez 4. Todo lo podemos poner como potencias de 2, así que ese es el primer cambio que vamos a hacer. Diremos entonces 256 es 2 a la octava, que se eleva a la más 1. 4 es 2 al cuadrado, y ese exponente que dice a al cuadrado menos 1 lo podemos escribir como a más 1 por a menos 1. En el denominador 64 es 2 a la sexta, y en la raíz hay un 4, por lo tanto será nuevamente 2 al cuadrado. Y ahora aplicamos teoría de exponentes, potencia de potencia, pero también podemos simplificar así en este radical interior, a más 1 como índice y a más 1 como exponente. Escribimos ahora aquello que nos ha quedado. Diremos, tenemos la raíz a de 2 a la 8a más 8, aplicando potencia de potencia. Luego tendremos 2 a la 2 por a2a, 2 por menos 1 menos 2. Ya no ponemos raíz porque la raíz la simplificamos. En el denominador vamos a tener 2 a la 6a más 6 multiplicado por 2, 2 por menos 1 menos 2 entre 1 sobre a. Hemos colocado el exponente fraccionario a partir de un radical. Podemos trabajar primero en esta división de menos 2 entre 1 sobre a y tendremos lo siguiente. En la parte superior hemos escrito lo mismo, en el denominador también, pero el último factor será, si hacemos división de fracciones, obtendremos menos 2a. Ahora tenemos producto de potencias de igual base, tanto en el numerador como en el denominador, así que sumaremos exponentes. En el numerador obtendremos 8a más 2a, 10a, 8 menos 2, 6. Y en el denominador 6a menos 2a, 4a más 6. Y ahora tenemos división de potencias de igual base, por lo tanto restamos exponentes. 10a menos 4a será 6a y 6 menos 6 es 0. Finalmente simplificamos índice con uno de los factores del exponente, tendremos 2 a la sexta y el valor final es 64. Con esto ya resolvimos este primer problema. En este problema lo que nos piden es cuántos términos tiene la expansión de 2x menos 3y al cuadrado elevado a la 13. El número de términos en una expansión de este tipo es igual a n más 1, donde n será el exponente. Así que el número de términos final será 14. Ahora debemos determinar cuál es el cociente notable que genera todo este desarrollo. Bueno, aquí podemos indicar rápidamente la respuesta porque si en el desarrollo todos los términos son positivos, eso quiere decir que el cociente notable era de la forma menos menos. Así que podríamos marcar de frente la A. Ya si queremos saber cómo resolverlo, bueno, consideramos cómo son los cocientes notables. Si nosotros consideramos el cociente notable mencionado, tendremos lo siguiente. A a la n-1 entre a-1 es igual a toda esta expresión. Como vemos, el exponente del primer término va disminuyendo de 1 en 1, empezando con la diferencia de los primeros exponentes. Y además, el penúltimo término, que en este caso sería a, va a corresponder al primer término del divisor. Si observamos aquí el desarrollo, x a la cuarta es el penúltimo término, por lo tanto, será el primero de los términos del divisor. Y con eso ya podemos encontrar la respuesta. El cociente notable es 3 a la n-1 entre x a la cuarta menos 1. En el siguiente problema debemos encontrar cuántos factores primos tiene este polinomio. Es decir, vamos a factorizar. Para ver qué caso de factorización aplicamos, lo que tenemos que hacer es observar cómo son los términos. Tenemos 4 términos y hay bases que se repiten.
a la 12, a la 4, a la 8. Y también b a la 8, b a la cuarta, b a la 12. Cuando tenemos así que vemos que hay factores comunes, pero que no es factor común para todos los términos, lo que hacemos es agrupar. Agruparemos entonces los dos primeros y los dos últimos. Hay que tener cuidado con los signos. En el primer grupo factorizamos a la cuarta. Por lo tanto, tendremos dentro del paréntesis a la octava menos b a la octava. En el segundo grupo factorizaremos b a la cuarta. Y dentro del paréntesis tendremos a la octava menos b a la octava. Y ese factor, que es un binomio a la octava menos b a la octava, será nuestro nuevo factor común. Sacamos entonces a la 8 menos b a la 8. Y dentro del paréntesis tendremos a la cuarta menos b a la cuarta. Ambas expresiones son diferencias de cuadrados. Aplicaremos entonces esa expresión notable. A la octava menos b a la octava resultará a la cuarta más b a la cuarta por a la cuarta menos b a la cuarta. Y a la derecha, a la cuarta menos b a la cuarta lo factorizaremos de forma similar. Es una diferencia de cuadrados y resultará a al cuadrado más b al cuadrado por a al cuadrado menos b al cuadrado. Seguimos con ese mismo tipo de factorización. Suma de cuadrados no lo factorizamos, diferencia de cuadrados sí. Tendremos entonces que a la cuarta menos b a la cuarta es a al cuadrado más b al cuadrado por a al cuadrado menos b al cuadrado. Y de forma similar a la derecha, la suma de cuadrados no se factoriza y la diferencia de cuadrados sí. En este caso, como a más b por a menos b. Así que esta última diferencia de cuadrados la factorizamos de la siguiente manera. A más b por a menos b. Escribimos todo el resto de factores tal como están. Y ahora sí vamos a reunir aquellos productos de la misma base. A la cuarta más b a la cuarta está solo. Al cuadrado más b al cuadrado se multiplica por sí mismo. También a más b y a más b, a menos b a menos b. Así que al final tendremos 4 factores primos. Y de esa manera respondemos a la pregunta planteada. En el último problema de álgebra de este examen, nos piden encontrar el máximo común divisor de los polinomios a y b. Vamos a factorizarlos entonces. Empezamos con el polinomio a. Tiene 4 términos, así que podremos intentar la factorización por agrupación. Formamos los grupos uniendo los primeros 2 términos y los 2 últimos, de esta manera. Ahora factorizamos cada grupo. En el primero, el factor común es a la cuarta, y en el paréntesis tendremos a menos x. En el segundo grupo, el factor común será x a la cuarta, y hay un signo menos, así que hay que tener cuidado allí. Si el factor común es x a la cuarta, en el paréntesis tendremos a menos x. Ese será entonces el binomio que será factor común polinomio ahora. Extraemos como factor común a menos x y en el paréntesis tendremos a la cuarta menos x a la cuarta, que ya en este punto ya es conocido por nosotros que es una diferencia de cuadrados, que se factorizará como a menos x por a al cuadrado más x al cuadrado por a al cuadrado menos x al cuadrado, que nuevamente será una diferencia de cuadrados, así que tendremos a más x por a menos x. Hay factores que son los mismos, así que los unimos, y al final a será a al cuadrado más x al cuadrado por a más x por a menos x al cuadrado, porque se multiplica a sí mismo. Pasamos ahora a factorizar el polinomio b. Tiene las mismas características que el polinomio a, así que agrupamos los dos primeros términos y los dos últimos términos. En el primer grupo, el factor común será a al cuadrado por x. Y dentro del paréntesis tendremos a menos x. En el segundo grupo, el factor común será x al cubo. Y dentro del paréntesis quedarán a menos x. Factorizamos ese binomio a menos x como factor común. Y además tenemos x y x también, que es factor común. Dentro del paréntesis quedará a al cuadrado menos x al cuadrado porque ya teníamos un x en el factor común. Otra vez, diferencia de cuadrados, así que tendremos a más x por a menos x. A menos x se multiplica nuevamente por sí mismo, los unimos en una sola potencia. Y b será x por a más x por a menos x al cuadrado. Finalmente, sacaremos el máximo común divisor, es decir,
extraeremos cuáles son los factores comunes entre ambos polinomios factorizados. Otra forma de decirlo es, sacamos los factores que se repiten con el menor exponente. ¿Y cuáles son? Será a más x, porque se encuentran ambos, a la 1, y a menos x al cuadrado. Y ese es el máximo común divisor de A y B. Con esto terminamos este grupo de problemas. Hasta la próxima.